4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román, para abordar algunos temas de interés con el órgano administrativo y disciplinario, que son fundamentales en momentos en que el Ecuador vive por declaración del gobierno un conflicto armado interno y por casos que realmente han conmovido al Ecuador, al menos estos dos últimos casos, Metástasis y Purga, que ha llevado a tomar decisiones al Consejo de la Judicatura, y muchos de ellos quiero resaltar, más allá del contenido, siendo importante, resoluciones por unanimidad. ¿Cómo ve esta tarea que viene cumpliendo el Consejo de la Judicatura y cuáles son los hechos más destacados? ¿Cómo fue en las últimas horas el proceso para ir a la renovación de la Corte Nacional con jueces nacionales y con jueces nacionales? Doctor Román, buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a sus radioescuchas, ¿no? A ver, en la primera parte que usted nos menciona sobre los casos Purga y Metástasis, el Consejo de la Judicatura tomó decisión de primero examinar los expedientes fiscales y el expediente de la Corte Nacional de Justicia, y se le solicitó al juez de la causa, que tanto al doctor Javier de la Cadena como el doctor Felipe Córdoba, copias de la audiencia de vinculación, audios y todo, para poder extraer elementos que podamos determinar si existen los hechos suficientes para poder pedir medidas de suspensión y de inicio de un sumario administrativo contra quienes estaban involucrados y quienes están procesados en esos dos casos, ¿no? Entonces, por esa razón, el Consejo de la Judicatura, el Pleno, con el apoyo de las unidades técnicas del Consejo, especialmente la subdirección de control disciplinario, se procedió a hacer esa primera aproximación, que es la suspensión, y posteriormente el inicio de los sumarios administrativos. En cuanto a la segunda posición que usted dice, hemos venido trabajando desde el primer día de que yo me posesioné el 18 de diciembre por situaciones que ustedes conocen. Justamente lo primero que fuimos haciendo es allanando el camino para poder volver a llegar a este término que usted está diciendo, llamar a un nuevo concurso, porque tuvimos dos obstáculos fundamentales. El primer obstáculo era la decisión que tuvo la mayoría de ese momento, el abogado Javier Muñoz y el doctor Wilman Terán, de ampliar el periodo de ciertos jueces de 3 años a 9 años y de 6 a 9. Entonces, con esas resoluciones, lo que estaban haciendo era determinando de que estos jueces que entraron en una transición primero y que sabían que tenían que cumplir ciertos periodos para completar los periodos de los jueces que habían sido cesados de base a una evaluación integral, tenían que solo cumplir esos 3 años y 6 meses. Entonces teníamos que levantar el primer obstáculo. El segundo obstáculo era buscar, encontrar y verificar las anomalías que se determinaron para poder declarar la nulidad del concurso que el doctor Wilman Terán y la mayoría de esa época convocó, ¿no? Entonces, basados en ese levantamiento de esos dos obstáculos, se procedió nuevamente a trabajar en un nuevo reglamento, se volvió nuevamente necesario mesas, y usted vio que a pesar de que estaban aprobado el reglamento, con la nueva entrada y configuración del nuevo pleno, que entra la doctora Solanda Goyes y el doctor Mer Benavides, los ávidos de aportar, nosotros en ámbito de democracia y de institucionalización, captamos esas preocupaciones y abrimos mesas para que la sociedad civil se pronuncie y que puedan aportar al reglamento para mejorarlo y hacerlo más fortalecido y tener mayor legitimidad. Y el día de ayer ya hicimos una sesión y en la que aprobamos el informe de inicio del concurso para jueces, juezas, con juezas de la Corte Nacional. Ese es el punto fundamental de haber hecho el día de ayer. Ahora, es importante, a propósito de este último tema, doctor Álvaro Román,
el hecho de que por unanimidad el Pleno del Consejo de la Judicatura haya aprobado la resolución para dar inicio al concurso de selección y designación de los jueces y conjueces de las salas especializadas. Se aprobó también el cronograma general de las fases y subfases que comienzan comenzó este 21 de marzo, es decir, ayer. El día de ayer arrancado ya. Ya arrancó el concurso, ya arrancó, ya vamos a hacer la convocatoria, vamos a invitar, y ahí quiero aprovechar este momento, es invitar a todos los abogados y abogadas que tienen los méritos y la capacidad suficiente y que creo que pueden llegar y aspirar a ser jueces y juezas y jueces de la Corte Nacional, que vengan y postulen, porque tengan la confianza y tengan la seguridad de que este consejo va a hacer todo desde el punto de vista de la transparencia, va a tratar de que los mejores que se postulen lleguen a ser jueces. Y yo les invito, ¿no? Yo les invito porque si esas personas no se postulan, nosotros no vamos a tener el éxito que queremos tener. Pero ayer ya comenzó el concurso y tenemos las fases que de acuerdo al cronograma, tenemos según el tiempo que se tiene estimado es de 210 días. Eso terminaría en octubre con la designación. Sí, más o menos en octubre. En octubre de este año terminaría y podríamos estar posesionando, siempre y cuando no existan inconformidades a veces por los postulantes, porque usted sabe que pueden haber acciones de protección, siempre se enfrentan a esas situaciones, y alguna situación que pueda ser fuera de lo que nosotros estamos previstos, ¿no? Confiamos en que no exista estas, pero cada postulante tiene su derecho, y creer que si se le viola un derecho, puede postular o puede oponerse a esa supuesta violación de derechos que puede presentarse dentro del concurso. Pero si somos optimistas, serían 200 días, 10 días, para que ya tenga la República del Ecuador nuevamente una Corte Nacional conformada por jueces titulares, en el total de 21 jueces titulares, que ahorita tenemos 11, y que estamos llamando a 10 jueces, 10 vacantes que tenemos, para que ingresen este nuevo grupo de jueces titulares y juezas titulares. ¿Y veeduría ciudadana dentro de este proceso? Verá, primero, por los antecedentes que ha habido en el pasado. La veeduría ciudadana, primero, es por ley tiene que construirla el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la veeduría. Pero nosotros estamos abiertos siempre a veeduría nacional, que creo que vamos a tener 2 veedurías que ya nos han anticipado, que también van a tener una relación con veeduría internacional. Entonces, uno de los criterios fundamentales que yo siempre digo y en mis discursos lo planteo, es que uno de los pilares de la democracia es la transparencia. La transparencia de los actos de gobierno o los actos de la autoridad pública siempre tienen que ser en público, en conocimiento de la gente, para que pueda impugnar esos actos, ¿no? Y que puedan hacer ese famoso control social. Entonces, si es que los veedores necesitan, y justamente nos dieron observaciones, nosotros ¿qué planteamos? Les vamos a dar más tiempo en la postulación. Por ejemplo, les vamos a dar casi 15 a 20 días para que se postulen, es decir, que tengan el tiempo suficiente de ir recopilando su información, no 10 días, no, es decir, término, es decir, va a ser días hábiles, no sábados y domingo y feriados, es decir, tratando, y esa fue una observación del Pleno, que para el ciudadano, para el postulante, van a ser días hábiles. Para el Consejo de la Judicatura, nosotros nos vamos a presionar y vamos a trabajar sábado y domingo y feriados, es decir, el ciudadano va a tener la tranquilidad de que no va a tener cerrado las oficinas, que pueda sacar su documentación en sábado y domingo. En la práctica sería más del plazo que el término, que son días laborables. Que los abogados hablamos término, días hábiles, y plazo serían sábados y domingos. Entonces, esa es una de los cambios, ¿no? Por ejemplo, también en el reglamento existe, habíamos recuperado un poco al abogado en el libre ejercicio, le hemos dado un puntaje mayor a su actividad para que se iguale un poco a los de carrera judicial y a los académicos, buscando que participen también estos abogados, porque ellos siempre han reclamado que no tienen una igualdad de competición. Hemos hablado también de la paridad, que
que la habíamos discutido. Para las mujeres vamos a dar en el inicio de una acción afirmativa 2 puntos, y en el cierre ya para la designación, si es que existen 4, dependiendo las vacantes que existan en la sala, que de acuerdo a la especialidad que usted mismo lo dijo, por ejemplo, en la sala penal tienen que entrar 3 jueces. Si hay 3 jueces hombres de mayor puntaje, la norma dice que se va si hay 3 hombres que tienen el mejor puntaje. Si hay una mujer que está afuera, ¿no? Pero tiene que tener una diferencia con el último. Entonces, por ejemplo, pensemos que tenga 85 y la mujer tiene 82. Se va a preferir a la mujer. Entonces, esa mujer pasará a ocupar el puesto del último que le corresponde. Es decir, con esto damos una paridad, pero lo más novedoso aquí también, no es novedoso, pero que creo que es la búsqueda de la igualdad, que en el caso, en cambio, que existan mujeres, que sean 3 mujeres, también entrará un hombre reemplazando a esa mujer. Entonces, el reglamento ha buscado esta participación más inclusiva para buscar una igualdad entre hombres y mujeres. Doctor Román, usted dijo un término que debiera ser un eje transversal permanente de la transparencia. Ahora, la transparencia permite también recuperar la confianza en las instituciones. Claro, el ciudadano tiene que entender que él tiene un rol fundamental en la democracia, que es la participación. Si el ciudadano no participa buscando que el poder público haga sus acciones en forma transparente, que lo conozca y que pueda él fiscalizar desde su visión, desde su posición de ciudadano, creo que ese es lo más importante, porque con ello va a encontrar que la institución que estamos administrando en este momento está haciendo lo correcto. Entonces, si el ciudadano encuentra que tenemos alguna desviación de poder, algún acto corrupto, algún acto irregular, tiene esa potestad de denunciar y poder corregir a tiempo, ¿no? Que eso hace que cree confianza, ¿no? Doctor Román, más allá de esos procesos importantes, también ha habido acciones que ha tomado, como la suspensión, la apertura de procesos administrativos y disciplinarios contra quienes han estado vinculados en estos escándalos de Metástasis y Purga. Por los casos que se ha visto, ha habido jueces que han renunciado, y la figura de la renuncia es diferente a la destitución, porque la renuncia puede permitirle que dentro de unos años puedan volver a optar. En cambio, con la destitución, no. ¿Cómo operar con esos jueces? A ver, el Consejo de la Judicatura tiene una política. Y justamente en los informes que se establecen cuando se aceptan las renuncias, se deja la salvedad de que si existen sumarios administrativos que puedan llevar a la destitución, se los siga tramitando. Eso no suspende esos sumarios administrativos. Entonces, ese juez que aparentemente se le acepta la renuncia puede ser destituido posteriormente, y ahí viene... Caso por caso. Voy a citar el juez Curipayo, por ejemplo. Curipayo 35 procesos de cesación. Por ejemplo, él renunció, pero antes de que él renuncie, él tenía procesos disciplinarios, y esos procesos continúan. Solamente se extinguirían, en el peor de los casos, si él muere. Pero la renuncia no extingue la acción disciplinaria. Entonces, por ese motivo... posibilidad... Exactamente, porque él no puede, como usted mismo lo dice, él no puede, porque hay una prohibición, una inhabilidad permanente, indefinida del código, que dice que una persona destituida no puede volver al servicio de la función judicial. Porque justamente, acuérdese que estamos divididos en faltas leves, graves y gravísimas, y las gravísimas son las que llevan a la destitución, y son los actos más graves que puede tener traicionando el servicio de la administración de justicia, ¿no? Claro, cohecho, dolo, negligencia manifiesta, claro. El 109 del código. Vea, más que todo, por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión de iniciar sumarios por el 109.11 y el 109.19, entonces eso tiene que procesarse dentro de los sumarios y ver si efectivamente hay esas conductas, y en el momento oportuno nosotros tomaremos. Pero ¿qué dicen estas dos normas? La primera norma tiene relación íntima con las supuestas conductas delictuales, es decir, pedir dinero, recibir y hacer algo para favorecer a alguien. Es decir,
disciplinariamente tenemos la conducta. Por eso teníamos que extraer la información de los procesos penales y ver qué elementos de convicción tuvo la fiscal para vincular a estos jueces. Y de ahí extrajimos y establecimos el indicio para suspender. Y eso hace que ingrese ¿a qué? Al proceso de sumario. Y ahí tendremos que probar si efectivamente llegaron estas conductas y tendrá que llegar en el momento oportuno a una decisión, sea inocencia, si es que no probamos, o podríamos llegar a una culpabilidad que sería la destitución. Pero lo fundamental es eso, ¿no? De que hay la potestad, hay la conducta en el código y estamos adecuando. Y la segunda conducta, que es la del 19, es que si algún funcionario no denuncia algún acto que afecte la independencia y la imparcialidad, que eso es una cuestión sumamente importante, porque al superior, ¿no? Entonces yo digo, ahí por ejemplo, también podríamos ver que los jueces, conociendo que le llama a alguien y le dice, ve, ayúdame en este fallo, ayúdame en esto, él tiene que denunciar eso. Y ahí tendría que también, si él no denuncia y después se encuentra que él dicta un fallo, está afectando la independencia y la imparcialidad. La independencia interna, ¿por qué? Porque está recibiendo una presión, un ofrecimiento, que le van a ofrecer el dinero, le van a ofrecer, qué sé yo, algún favor, algo, ¿no? De lo que podemos observar, por ejemplo, en la cuestión de las relaciones telefónicas y de mensajes en el caso Purga, ¿no? Eso es una cosa evidente que yo creo que es bastante preocupante y que los jueces hayan caído y se hayan olvidado que la probidad que ellos deben y la imparcialidad que ellos se merecen, ¿no? Digamos que están imbuidos, porque yo creo que la probidad es una situación ética en la que el juez fundamentalmente tiene que entender que no puede recibir ninguna presión de nadie, ¿no? Porque el rato que recibe una presión o recibe algún premio, alguna situación, algo, él está cayendo en una cuestión de parcialización, ¿no? No es imparcial y ahí fracasaría justamente lo que busca la Administración de Justicia, que el juez sea esa persona neutra, imparcial y que dicte una sentencia justa de acuerdo a las pruebas, no a favorecer a través de un dinero, un favor, lo que sea. Eso es lo que no espera y ahí es donde la ciudadanía pierde confianza y cree que todos los jueces son corruptos. Y ahí digo yo, no todos los jueces son corruptos. Hay jueces que se merecen nuestro aplauso, se merecen nuestra... Claro, en la casuística uno ve algunos pronunciamientos de los fallos que hay que ver a los jueces por ello, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo que el problema es la generalización, ¿no? Entonces, sí, claro. Creer que todos los jueces son corruptos, no creo. No creo. Yo creo el caso de la Corte del Guayas sí es preocupante porque gran parte de la Corte, de acuerdo que se conoce con los chats, que no solo es probidad notoria, sino también deshonestidad de esos jueces. Claro, es que cuando rompen la cuestión moral, están rompiendo la probidad y la integridad moral. Porque ahí llegan a la deshonestidad, ¿no? Porque yo pienso que, considero que el rato que estos señores... o cualquier ciudadano, y digo cualquier ciudadano, que pretenda creer que un acto delincuencial, un acto ilícito, un acto contrario a cualquier razón del derecho, es un acto natural, cotidiano, que hay que seguirlo haciendo, creo que estamos mal como sociedad. Estamos cayendo en un asunto que creo que tenemos que reaccionar y reflexionar, decir, ese no es el camino. Como dice en los delitos de lavado, el delito no paga. El trabajo es el que paga. Entonces, cuando uno cree que el delito es la forma, la fuente de riqueza, ese es el absurdo más grande. Uno tiene que entender que el trabajo honesto, el trabajo cotidiano, el trabajo que cualquier ciudadano hace todos los días, esa es la fuente de riqueza, es la fuente de qué, del que podemos pagar nuestras deudas, de que podemos enfrentar el día a día. Pero creer el camino más fácil, que el delito me va a dar mi vida, mi forma cotidiana, estamos cayendo en contravalores, que es lo que afecta a la sociedad, ¿no? ¿Cuánto le ha impactado los casos Metástasis y Purga? Bueno, yo soy un abogado que, justamente ayer decía, cumplía 33 años de abogado. Yo vengo trabajando con mi papá 6 años más, es decir, casi son 40 años que llevo en el ejercicio profesional. Una buena escuela el doctor Milton Román Márquez, su padre. Sí, muchas gracias. Y vea, y uno cuando ve y recibió el ejemplo de papá y mamá,
y ve que, como decía la ministra Palencia en una conferencia en el Espíritu Santo en Guayaquil, los centros de autoridad, ¿no? Hay que recuperar esos centros de autoridad porque la familia es el primer centro de autoridad, es la que le enseña los valores que le van a ingresar a usted y le van a interiorizar en comportamiento diario y futuro. Y ahí viene la formación suya, ¿no? Entonces, cuando uno recibe esa información correcta, ¿no? De padre, de madre, de abuelos, de toda la familia, hace que nosotros tengamos una interiorización ética y moral. Y eso hace que cuando uno enfrente estas cuestiones, y ahí contesto su pregunta, uno ve y dice, yo digo, primero, lo más sencillo, ¿cómo buscan meterse en problemas, no? Pero después uno reflexiona y dice, ¿cómo pierden el norte por el dinero? ¿Cómo pierden echaron abajo deshonrar toda una carrera, ahora están en la cárcel? No, la carrera es lo de menos, deshonrar el cargo de ser juez. Porque a mí, yo creo que el hecho que ellos entran a la carrera, lo principal es entender que ellos estaban investidos de una magistratura, de una posición de ser jueces. Y ser jueces yo creo que es una cosa muy fuerte, ¿verdad? Yo tuve a mi papá que fue 18 años juez, yo fui 2 años y medio con juez, y entender qué es ser juez. Yo, por ejemplo, yo toda la vida fui abogado en libre ejercicio, pero cuando pasé a ser juez, entendí que los jueces tienen otro nivel. Eso, la responsabilidad que llevan es inmensa. Tienen que tener un equilibrio emocional. Yo les sé decir a los jueces, son otra raza, digo yo. Porque usted tiene que ser un hombre equilibrado emocionalmente, con todas las inteligencias para poder afrontar un caso fuerte, un caso... Y eso, y tener ese equilibrio de decidir en forma justa un caso. Entonces, eso claro, no lo tiene... Unos han entendido, pero otros no. Vea, por eso le digo, cuando yo ingresé a ser juez, ahí entendí lo que es ser juez. Y ahí entendí lo que era mi papá como juez. Porque yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo haces para sentenciar a una persona para privar de la libertad? Y él me decía, lo que encuentro en el proceso, trato de ser justo, mijo. Entonces, cuando yo entré a ser juez, entendí esa tarea. Y ahí es donde yo digo, cuando esas personas ingresan a la carrera de jueces, están entrando a una cuestión muy delicada, ¿no? Es administrar justicia, es administrar esa justicia que viola derechos y que entre particulares lo que buscan es una situación que reparar esa paz, esa armonía que se rompió. Entonces, romper eso a mí me produjo una situación de tristeza primero, pero también de rebeldía y de decir, estas personas no son dignas de ocupar un cargo tan delicado que les dio el pueblo ecuatoriano. Imagínense la frase sacramental, administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Esa es la frase sacramental que ustedes cuando toman la decisión. Es decir, yo administro esa voluntad, ese poder que me da el pueblo soberano. Represento al pueblo soberano y yo dicto una sentencia. Y esa sentencia es de esta, aplicando la ley en forma honesta, imparcial, independiente. Pero al traicionar eso, están traicionando al pueblo ecuatoriano. No solamente a ellos, sino al pueblo ecuatoriano. Claro. Por injerencia política, claro, o por dinero, como se ha demostrado. Es que entendamos que esto no es injerencia política, Miguel. Yo creo que cuando ya una persona... actores políticos que le han metido mano, yo pienso que este actor político, los actores políticos, cuando llegan a este escenario, dejan de ser políticos y se vuelven delincuentes. Ya dejan de ser políticos. Porque yo creo que la política no hay que satanizarla. La política, hay muchas definiciones. Una es la lucha del poder, otra es el servicio al pueblo. Es decir, hay un montón de... pero siempre la política es una forma de hacer todos los días nosotros. Nosotros hacemos política, pero haciéndola bien es digna. Ese es el deber ser. Exactamente. Pero cuando usted rebasa y cae en la delincuencial, usted deja de ser político. Se vuelve delincuente. Y creo que hay que separar en ese momento. La persona que puede tener un prestigio, un nombre en la política, pero que cae en la delincuencia, es delincuente, no político. Yo creo que eso hay que diferenciar. Y eso,
Él es parte de una organización, parte de estos niveles de delincuencia organizada, y eso genera que uno, digamos, tiene que ser perseguido, ¿no? Y buscarse que si existe responsabilidades, él tenga que responder ante la justicia. Doctor Álvaro Román, como presidente del Consejo de la Judicatura, quiero formularle una pregunta que le hice ayer en esa misma silla al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing. ¿Qué piensa usted de la actuación de la fiscal general y del juicio político? Decía el doctor Swing, primero tiene que haber sustentos y no se encuentra sustentos en ese juicio. ¿Y por qué no se le deja trabajar en la tarea que el pueblo ecuatoriano tiene que exigir a un fiscal? Porque esos son periodos que tienen un plazo. La doctora Diana Salazar termina en marzo del próximo año, 6 años, como dice la Constitución. ¿Qué piensa de eso? Incluso el doctor Swing decía, debiera haber más voces que respalden la tarea que está enfrentando a la delincuencia organizada, al narcotráfico en el país. Bueno, la diferencia entre los cargos del doctor Swing con el cargo de la fiscal y quien le habla, el doctor Swing, él está inmunizado, yo digo, él está en una cápsula de cristal que no recibe embates de la Asamblea. Él administra justicia sin control político. En cambio, tanto la fiscal general como el Consejo de la Judicatura tenemos este control político. Claro. Entonces, claro. Con una diferencia, si me permite, a la fiscal se le puede censurar y destituir con 70 votos, a ustedes con 92. Con 92. Esa es la diferencia, es una calificada. Entonces, claro, cuando uno entra a estos cargos, tiene que entrar al juego democrático, es decir, estamos sujetos a control político. Pero dentro de ese control político, claro, lo que entramos es a un asunto desde el punto de vista de la racionalidad y del debido proceso, ¿no? Y siempre buscamos que cualquier acción que se plantee en contra de las autoridades que estamos bajo control político sean racionales y fundamentadas dentro del debido proceso. Entonces, claro, si yo analizo, no conozco realmente cuál es la acusación que le están haciendo a la doctora Diana Salazar, siempre se debe buscar, y la Constitución establece en el 76 de la Constitución, el debido proceso. Entonces, si se sigue el debido proceso, respetando todas las situaciones, yo no creo, estamos sometidos a aquello. Pero claro, ahí viene otra situación, y la que podemos sufrir yo también y la doctora Diana Salazar, o Diana Salazar y yo. En definitiva, es que nosotros estamos haciendo un trabajo correcto dentro del canon normal, y de vez en cuando recibimos estas llamadas a la Asamblea, y claro, y a veces nos hacen preguntas que nosotros nos reconocemos que a veces el Consejo de la Judicatura tiene una omisión en alguna cuestión, y rápido los asambleístas dicen que están incumpliendo ya sus funciones. Y ahí se genera ya un hueco, ¿para qué? Para un posible juicio político. Entonces, ¿cuántas veces ha ido ya usted en el corto tiempo que tiene ya a la Asamblea? Tengo 2, en total hubiera estado ya con 6 ya. Claro. Deben dejarle trabajar. Yo considero que, tengo una particularidad, que mi informe, que no es mío, de mis actividades. Acuérdese que yo ingreso el 18 de diciembre, tenía un mes cuando me llamaron a presentar el informe de labores. Yo por responsabilidad dije, hay que llevar la información del doctor Wilman Terán, pero la que está siendo juzgada es la actividad del doctor Wilman Terán. Pero resulta que ahora estoy saliendo responsable de esa administración. ¿Y por qué? Porque la Comisión de Justicia y de Estructura del Estado no aprobó, y me está llamando la atención de por qué no he hecho. Nos damos cuenta. Entonces, es decir, respondo por lo que no hizo Wilman Terán. Claro. Eso es responsabilidad objetiva, no es objetiva. Entonces, y llamarme la atención, ¿no es cierto? Llamarme la atención por lo que hizo o no hizo Wilman Terán o los vocales de esa época, me parece preocupante, ¿no? Y ahí viene lo que decimos, ¿no? Entonces, el control político es bueno, porque justamente es un deber que yo tengo de ir a informar a la Asamblea,
pero tenemos que tener de contraparte responsabilidad también y deber de ellos. Es decir, entonces ahí viene, creo yo, que si es que están incumpliendo con las normas constitucionales y con las normas del debido proceso en contra de la doctora Diana Salazar, creo que el juicio no sería óptimo, o sería deseable, o sería constitucional. Y creo que las acciones de la doctora Diana Salazar, dentro de lo que yo puedo percibir desde mi punto de vista, estrictamente como ciudadano, no como autoridad, creo que ha hecho lo correcto. Y yo digo, y ya visto desde el punto de vista como autoridad, como el Consejo de la Judicatura, yo le he dicho a la doctora Diana Salazar, gracias por ayudarme a limpiar de estos malos elementos de la justicia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene otros elementos investigativos y tiene mayor poder de injerencia, y es donde se pueden encontrar estas grabaciones. Yo no puedo, como Consejo de la Judicatura, intervenir en llamadas, en mensajes, en allanamientos. Es decir, para mí la cuestión disciplinaria tengo más límites, ¿no? Pero la Fiscalía, entonces ahí yo agradezco la actividad de la doctora Diana Salazar, que me ayuda ¿a qué? A barrer con esta gente que no merece ser juez. Entonces, ahí creo que la tarea de la doctora Diana Salazar es inmejorable, es reconocida, y creo que hay que apoyarla. Sí, desde los diferentes puntos. Vamos a concluir este diálogo, agradecer al doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Quizás una pregunta estructural, que esto no es cuestión de coyuntura. ¿Cuándo se implementa lo que se ha venido reclamando en el país, una política criminal, que no depende, por cierto, del Consejo de la Judicatura, pero usted cree que debe implementarse con un eje de capacitación a jueces y fiscales? A ver, la política criminal es establecer las necesidades que tienes para resolver las consecuencias, perdón, las causas del delito y las consecuencias del delito. Fundamentalmente, las causas. Entonces, en esa parte, creo que está inmerso también la capacitación. Pero, a ver, llevémonos a esto. Una vez yo oía una intervención del doctor Luis Pázara en la Universidad Andina, y decía, cuando conversando con los profesor de Salamanca, peruano. Entonces, el doctor Luis Pázara, después de hacer un diagnóstico de la justicia, nos oía sentados conversando algunos docentes de la Andina, y todo el mundo hablaba de capacitación de los jueces, y él nos paró en seco. Dijo, a ver, se entiende que los mejores llegan a ser jueces. ¿De qué capacitación hablan? Se entiende que esos jueces que están ahí pasaron un filtro de exigencia. Y se entiende que están capacitados. Probidad notoria. Exactamente, desde el punto de vista profesional. Entonces, nos cerró la boca. Entonces, claro, ahí viene lo que decimos, ¿no? Siempre decimos que son personas que no tienen capacidad para. Pero creo que ahí es ejercicio personal y de la institución el exigir que esa persona sea la mejor capaz. ¿A través de qué? De los concursos. Y creo que ahí uno de los niveles que tenemos que llegar a tener es una verdadera escuela judicial para establecer este curso inicial, no de 6 meses, sino de 2 años. Es decir, tener el presupuesto necesario para mantener todas esas personas que ingresan a ese curso inicial 2 años, para ahí sí ir eliminando verdaderamente a los malos y dejar a los mejores. Si lograríamos ese ideal, creo que estaríamos mejor. El curso inicial es una herramienta muy buena, pero todavía no es entendida en el Ecuador. Bien, muchas gracias por atender esta invitación, doctor Álvaro Román. Muchísimas gracias, Miguel. Yo le agradezco, y estamos siempre abiertos para cualquier diálogo. Muchas gracias. 7:58, vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un tema para hablar sobre el problema de las cárceles. 2 invitados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour. ¿Y quesos kiosco?